Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Madrid, España, a todas las personas que están conectadas con nosotros desde los Estados Unidos, desde Latinoamérica, en Ecuador. Queremos empezar esta conferencia, que es una invitación más a un conversatorio para que estemos todos un poco en esta tarde, en esta horita que tendremos, pues, conectados con unos temas muy interesantes que he preparado. Como bien decía la publicidad que envié, queremos enfocarnos en un circuito de Zoom, un circuito de conferencias, que básicamente estarán enfocados en estudiar o revisar ciertas leyes universales que existen y que nosotros los seres humanos estamos regidos por ellos, aunque conscientemente no las hemos asumido, no las hemos comprendido. Varias de estas leyes son espirituales, porque claro, tenemos muchas leyes a lo largo de nuestra vida que tenemos que vivir, tenemos que practicar, pero existen muchas leyes que no se ven, ¿no? Muchas leyes que son espirituales y que nosotros pensaremos pues, que no existen o simplemente no tenemos ninguna relación con ellas. Estas leyes son, por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley de positividad y negatividad, la ley de la verticalidad, la ley del centro, la ley de la responsabilidad. Entonces vamos a ir a revisar un poquito de qué se tratan estas leyes y qué relación tienen con nosotros, ¿no? Entonces el tema, pues como lo veis, es las leyes universales responden a todas nuestras preguntas. Todos los seres humanos queremos ser felices, concretar nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas, sueños. Eso nos da bienestar y nos da equilibrio. Sin embargo, el desconocimiento de leyes esenciales en el universo nos ha mantenido desconectados de la realidad, de una realidad más valiosa, de una realidad espiritual. Como todos sabemos, no solamente somos un cuerpo físico que se ve, también tenemos una mente que es invisible y que no se ve, y está relacionada con todo lo que creemos, lo que pensamos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con lo etéreo, con lo espiritual. Entonces, estas leyes que vamos a ver a lo largo de esta horita son unas leyes que están relacionadas con lo espiritual, con lo etéreo. Analizaremos a través de estas sesiones de Zoom varias de estas leyes vitales para evolucionar y ser felices. Todo busca la verdad. Efectivamente, ¿no? Todos los seres humanos buscamos la verdad de la realidad en la que vivimos. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? A lo largo de la historia buscamos respuestas esenciales sobre nosotros mismos y el universo. Así, la ciencia ha intentado dar respuesta a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué generó el universo? ¿De dónde viene la energía que mantiene la vida de todos en el universo? ¿Quién estableció las leyes de la física y la química? ¿Cómo pudo evolucionar el universo sin una primera energía universal que lo mantuviera vivo? Todas estas preguntas se ha estado haciendo la ciencia, se ha estado haciendo la filosofía, se ha estado haciendo la religión. Muchas respuestas que aún no tienen muchas preguntas que aún no tienen una respuesta y que esta tarde intentaremos por lo menos tener una claridad a la hora de presentarlas, de postularlas. Como decía, además de la ciencia, la religión también ha buscado unas respuestas a todas estas cuestiones. De latín religare, volver a unir, encontramos que a lo largo de la historia ha tenido la religión la misión de volver a unir al hombre con una primera energía universal. Pero ¿quién es esa primera energía universal? ¿Cómo es esa primera energía universal? Y sobre todo, ¿qué relación tienen los seres humanos con esta energía? ¿Qué estaba unido y qué se separó para que sea necesario volver a unirlo? ¿Existe vida después de la vida? ¿Existe el mal? ¿Qué lo genera o cómo apareció? Son muchas de las preguntas que la religión también ha estado intentando a lo largo de la historia dar respuesta. Como decíamos, también la filosofía ha buscado la verdad. Filosofía significa amor a la sabiduría, amor a la búsqueda de la verdad. ¿Y qué es la filosofía sino un conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y la finalidad de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia? La filosofía ha estudiado durante toda la historia a sistemas de pensamiento desarrollados por grandes filósofos y pensadores. La meta de la filosofía ha sido también responder a preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito para el que existo? ¿Por qué existe la razón, la lógica, la moral?
como vemos, la verdad ha sido la búsqueda. A través de la filosofía, a través de la ciencia, a través de la religión, buscamos dar respuestas a muchas preguntas que las personas de conciencia se hacen. Las leyes invisibles rigen el universo visible. Es así como vamos a ver que todo lo que existe en el efecto existe en la causa, y todo lo que vemos está regido por leyes invisibles que no vemos. El pensamiento de unificación postula en la parte filosofía y religión lo que es la ontología, la identidad, la epistemología, la relación sujeto y objeto, y la metafísica, el estudio de la primera energía universal. Citaré una premisa, la ley de Lavoisier: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues vamos a empezar con esta. La ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es una ciencia, una filosofía primera, como la denominó Aristóteles. Estudia la escala de las categorías de forma descendente, desde lo general a la concreción. Mientras que la metafísica hace un estudio de manera ascendente, es decir, desde lo esencial a lo general. Como decía, por eso Aristóteles lo llamaba la filosofía primera. El estudio de la esencia, el estudio del ser. La ontología es una rama de la filosofía que estudia la esencia, que estudia el ser. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? El centro de la ontología, el centro del estudio de la ontología es la identidad. ¿Quién soy? Entonces, hay un postulado de la identidad diacrónica de Descartes, Spinoza y Lawrence que dice: ¿qué hace que ese objeto determinado siga siendo ese objeto determinado a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué hace que María sea María, Pedro sea Pedro, A sea A, durante todo el tiempo de su existencia? Según los conceptos escolásticos de individuación, Santo Tomás, Dulce Coto, Francisco Suárez, también postulaban: ¿qué hace que un individuo sea un individuo? Y vamos a hablar sobre las categorías. Las categorías en las cuales nos han permitido hacer una estructura y ver cómo características similares existen desde lo general hasta lo más particular, hasta lo más esencial, que son las partículas. Y vemos cómo en los seres humanos aparecen dos características: una característica de carácter interior y una forma exterior. Y además también otra característica, que es la de positividad y la de negatividad. ¿Por qué citamos estas características? Porque son las características que aparecen en todo cuanto existe. En los seres humanos, el carácter interno invisible de su mente, su espíritu, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, esa parte que no se ve, esa parte interna que se vuelve visible a los ojos de los demás a través de la forma externa, su cuerpo. Pero es que además dentro de los seres humanos tenemos las características de positivo en lo masculino y negativo en lo femenino. En los animales también vemos una mente animal, una mente que hace que los animales mantengan su especie, se reproduzcan, vivan, mantienen el cuerpo a través de todos los animales que conocemos en la naturaleza, pero es que también tienen características de positivo y negativo, en este caso de macho y hembra. En los vegetales, también los vegetales tienen una mente, solo que esta es una mente más vegetal, menos instintiva como la de los animales y menos racional como la de los seres humanos. Pero también tienen una mente vegetal que les hace buscar la luz, muchas veces se comenta inclusive cuando se habla con las plantas, estas crecen más bonitas, etcétera. Tienen una mente que les permite hacer una mente más vegetal, pero que les permite seguir procesos químicos y físicos que permiten que existan las vegetales, que existan las plantas. Y el cuerpo de las plantas, su forma externa, está en todo lo que vemos en la naturaleza a propósito de las plantas, ¿no? Pero también tienen lo que es la característica de positivo y negativo, en este caso el estambre y el xilón. Luego vamos a bajar, porque hemos dicho la ontología va desde lo ascendente a lo descendente. Entonces vamos a ver ahora cómo en las moléculas también encontramos una inteligencia. Así como en los seres humanos está la razón, en las moléculas, átomos y partículas tenemos la naturaleza directiva inherente. Lo que hace que la molécula sepa con qué otra molécula se tiene que unir para generar sistemas, para generar órganos. Además, ¿cuál es la parte externa de las moléculas? La parte externa es la energía
Es algo que no se puede ver, pero existe, la energía. El positivo y negativo también aparece en las moléculas. Tenemos átomos de valencia positiva, átomos de valencia negativa. Y los átomos también tienen una naturaleza directiva inherente, una energía, y también una positividad y negatividad como el protón y el electrón. Las partículas, que es lo más esencial y que también se demuestran su forma externa a través de la energía, también tienen naturaleza inherente, lo que hace que una partícula, un ion positivo y un ion negativo se formen un átomo y estos átomos formen moléculas, es lo que también permite establecer. Entonces, que todo cuanto existe en el universo tiene un carácter interno, invisible, una forma externa, visible, pero es que además está instaurado dentro de los seres desde que nacemos, desde la esencia, la masculinidad y la feminidad. Todas estas categorías se desarrollan y permanecen gracias a las leyes de causa y efecto y la ley de positividad y negatividad. La metafísica, como decíamos, hace un estudio a la inversa. Estudia primero a Dios, estudia primero a la esencia, estudia primero la energía. Según la física cuántica, la que se basa en la ley del centro y afirma que existe una ley que indica que el centro, existe un centro, existe una inteligencia primera, existe una energía primera que rige el universo y hace que todo cuanto existe esté en armonía y esté en constante movimiento, ¿no? ¿Qué permite que mi corazón siga latiendo en este momento? Pues hay una energía detrás que lo hace. ¿Qué permite que las tierras sigan girando? Pues hay una energía superior que lo hace. Existe una primera energía universal, una energía inteligente, con voluntad propia, pero es que además contiene atributos de intelecto, emoción y voluntad. Esta primera energía ejerce una fuerza central que permite mantener la vida, la reproducción, la existencia. Esa primera energía refleja sus características en todo lo que existe. Gracias a la comprensión de la ley de causa y efecto y a la de positividad y negatividad, vamos a ver que todas las características que tiene la causa también están en el efecto. Todo lo que está en la primera energía está en el efecto, que es todo cuanto existe visiblemente a nuestros ojos, es decir, toda la humanidad y toda la creación. Dios también tiene un carácter interno, una emoción divina equilibrada, un intelecto divino, es decir, uso de la inteligencia desde la lógica y la razón, y voluntad, responsabilidad. Pero además Dios tiene corazón, una fuerza inagotable de dar amor, la capacidad incondicional. Por eso los seres humanos también tienen la capacidad de amar, lo vemos en el hombre, a través de la relación entre padres e hijos, el amor conyugal, el amor filial, el amor fraternal. Entonces, la ontología responde, ¿qué soy? Vamos a establecer entonces las premisas de lo que es un ser humano. Entonces, cuando nos pregunten quién soy, pues no soy un abogado, no soy un doctor, no soy una madre, no soy un padre, soy un ser humano, tengo un carácter y una esencia invisible y una forma visible, cuerpo, y estoy dotado de atributos, igual que el ser causal, de intelecto, emoción y voluntad. Y sobre todo tengo la capacidad de amar. Vamos a meternos un poquito más en lo que es el intelecto. Estudiaremos un poquito este punto, las emociones y sentimientos y sobre todo la voluntad. Entonces, ¿qué soy? Dentro de todo eso también soy un ser con intelecto, con emociones, pero tengo una identidad. Y mi identidad es masculino o femenino. ¿Quisiera alguien preguntar algo en esta parte? ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta? ¿Alguien quisiera decir algo? Bonita, ¿está? ¿Se fue? Bueno, seguimos. Como hemos dicho, estamos dotados de atributos de intelecto, emoción y voluntad. ¿Pero qué es el intelecto? De latín intelliere, la capacidad de elegir de entre. Tenemos la capacidad de elegir de entre esto o esto, de entre el bien del mal, de entre, tomar una decisión o tomar otra. La capacidad de elegir de entre. Las ideas, los conceptos y las creencias están en este apartado. Están regidas por la inteligencia, están regidas por el intelecto. ¿Qué es lo que creo?
cuáles conceptos son los que rigen mi vida y qué ideas son los que fundamentan mi existencia. He querido citar aquí la neuroplasticidad como una rama de la neurobiología que está hablando sobre esto y que dice que el pensamiento crea nuestra realidad. ¿Cómo el pensamiento crea nuestra realidad? Esto es muy, muy interesante, es muy importante, por eso lo quise citar. La plasticidad es lo maleable o lo moldeable que puede ser nuestra mente. Y esa maleabilidad la hace nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que yo pienso? Les pongo un ejemplo. Si yo estoy en una habitación y estoy sentada en una silla y de pronto aparece una persona y se sienta, pero me mira bien, se levanta y se va, ¿qué me puedo pensar? ¿Cuáles son mis pensamientos? Puedo pensar que le cae mal, puedo pensar que no debo verme bien, puedo pensar cualquier cosa, puedo pensar a propósito de esta situación que acaba de pasar. O a la inversa, yo estar sentada y alguien venir y no sentarse al lado mío, sino a ver un solo asiento y preferir quedarse de pie. Yo puedo pensar, esta persona le caigo mal, o esta persona pues me tiene algún tipo de rechazo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro pensamiento tiende a crear realidades inexistentes. Tiende a crear una realidad en la que yo vivo y que no es la realidad absoluta. Entonces, mis pensamientos son los que permiten que esta realidad sea una o sea otra. Entonces, mi intelecto, mi inteligencia tiene que tener la habilidad de utilizar los pensamientos para crear una realidad que vaya hacia la bondad, hacia el bien, hacia la verdad, hacia el amor. Luego también hablo un poquito sobre la epigenética, que a su vez nos demuestra que según recientes metaanálisis, nuestros pensamientos estructuran nuestro ADN. Es decir, lo que yo pienso o la realidad que yo me creo es la realidad que inclusive luego yo heredo a mis hijos, les transmito como herencia en el ADN. Nosotros mismos y nuestra realidad será la información que ellos heredarán. Por eso es que hay muchas personas que nacen inclusive con depresión endógena. Son personas que nacen con depresión. ¿Por qué nacen con depresión si no han tenido ninguna experiencia todavía en la vida? ¿Por qué? Porque viene en el ADN. Porque nosotros pasamos a nuestros hijos una información de una realidad que muchas veces no es la verdad. Entonces es vital hacer una recognición, revisar nuestras ideas, revisar nuestras creencias y conectarlas con el centro original. ¿Y qué es el centro original? Valores, principios, verdad. Ese es el centro original. Generalmente, como decía, nosotros tenemos dos opciones. Podemos elegir una cosa o podemos elegir otra. La inteligencia es la capacidad de elegir bien. ¿Qué pasa con nuestra naturaleza egocéntrica? Con las acciones centradas en el yo. Existe dentro de la mente humana el ego bueno y el ego malo. El ego bueno dice que tiene que ver con la autoestima sana, con las capacidades, con la fortaleza, el orgullo por nuestros logros, las metas cumplidas. El ego bueno busca siempre valor, es decir, ser nobles, ser justos, ser honestos, ser bondadosos. ¿Por qué? Porque el centro es Dios, porque el centro es la bondad, porque el centro es el amor. Pero por otro lado tenemos al ego malo. Este ego nos hace actuar desde nuestros instintos, desde nuestros deseos, desde mi envidia, desde mis emociones y sentimientos más egoístas. Estoy centrada en mí. Si no tengo claro mi centro, no puedo avanzar. Por más que trabaje y esfuerce, no veré mis metas. Trabajar desde el centro implica que cada paso que doy está unido a valores, a principios y a sabiduría. Esto es el intelecto. Ley del centro. Inteliere, capacidad de elegir dentro. ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es el propósito para el que vivo? Mis deseos, mis metas, mis objetivos están centrados en la fuente de sabiduría cuando tomo una elección adecuada. Actuar desde la bondad, desde la verdad, desde la justicia, desde el bien, no es suficiente.
Mateo 5:48. Sed perfectos como perfecto es Dios. Debemos no solamente actuar desde la justicia, sino ser justos. No solamente actuar desde la bondad, sino ser la bondad. No actuar solamente a veces desde el bien, sino ser el bien. Debemos ser uno con ese centro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la emoción. Hemos hablado del intelecto, de la emoción, luego hablaremos de la voluntad. Las emociones y los sentimientos tienen que ver con el autoconocimiento. Nuestra meta principal, el propósito principal por el que estamos aquí en la tierra, es para aprender a amar. Jesús nos pidió, ama a los demás como a nosotros mismos. ¿Qué clase de amor damos a los demás? Si el autoconocimiento va relacionado con nuestra capacidad de amar, quiere decir que cuanto más amo a los demás, más me conozco a mí mismo. Y cuanto menos amo a los demás, menos me conozco a mí mismo. Cuando mis emociones y mis sentimientos están desconectados de Dios, desconectados del centro, es decir, de la máxima de valores, principios y sabiduría, empiezo a amar desde mis carencias, desde mis instintos, desde mis deseos egoístas y vacíos. Soy incomprensible, tengo una falta de compasión hacia los demás y falta de aceptación con las cosas que no puedo cambiar. Trabajarnos quiere decir conocernos, tanto nuestras virtudes y nuestras capacidades y fortalezas como nuestras debilidades, defectos e incapacidades. Hecho una vez el diagnóstico, podremos aprender herramientas y técnicas para ser mejores personas con autocontrol, con aceptación y con compasión. La clave del autoconocimiento, aprender a amar. Existen hoy en día muchísimas enfermedades mentales que aparecen por la falta de valores humanos. La filosofía junto con la psicología y la psiquiatría pueden trabajar juntas para devolver a la humanidad una salud mental. El mal de la humanidad es la pérdida de la identidad, de lo que hablábamos al inicio, la pérdida de la identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Que lo vemos en la ontología. El uso errado del amor y el sexo enferman también a las personas. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestra mente está desconectada de la primera energía universal. Recordemos que el dolor es necesario porque nos dice que algo errado está sucediendo y nos permite parar y cambiar de dirección. Pero el sufrimiento, en cambio, es la opción, la respuesta que damos al dolor porque no queremos cambiar. El estoicismo con Epícteto, con Séneca, Marco Aurelio, dice Marco Aurelio, ¿no? Sobre todo una máxima de él. Nada le sucede al hombre que no pertenece al hombre. Ley de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nada me pasa en la vida o nada hago en la vida y depende de otros. Todo lo que me pasa o hago en la vida depende de mí mismo, para bien o para mal. Ley de responsabilidad. Y vamos a hablar de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Podemos saber, podemos entender, podemos conocer, pero si no actuamos y hacemos, no sirve de nada. Saber, entender, conocer, no sirve de nada. La voluntad es esencial. La voluntad es lucidez, es perseverancia. Tiene que ver con la ley de la verticalidad, con la ley de la confianza en Dios. Por eso vemos al alpinista. El alpinista está ahí colgado de la cuerda, ¿no? Su cuerda está sujeta al pico. Seguramente tiró lo más alto que pudo la cuerda para que se ajustara al pico más elevado. Pero claro, el alpinista no ve dónde está la cuerda, dónde está el pico sujeto. Tiene que tener fe, tiene que creer que lo que está sujetándole en este momento realmente no se va a soltar, no se va a caer, porque si no, se caería al vacío, iría al vacío. Por eso la ley de la verticalidad tiene que ver con la confianza en Dios. Pero es que este alpinista no tiró la cuerda a 2 metros de él ni a 1 metro de él. Aspiró a tirarla a lo más alto, porque donde quiere llegar es a la cima, a los valores, a los principios más elevados, a las máximas quiere llegar. No quiere llegar a donde nos encontramos en esta sociedad, ¿no? Donde todo al parecer está bien, sino buscando más máximas de amor, de verdad, de bondad, de bien. El alpinista refleja nuestra vida. Si realmente yo estoy lanzando esa cuerda a lo más elevado,
o estoy lanzando esa cuerda a lo más bajo. ¿Qué pasa cuando el alpinista va subiendo? Puede el alpinista hacer varios cambios en esta subida. Puede poner un pie a un lado, puede apoyarlo al otro lado, puede mover el brazo para agarrarse de un pico que está saliente, pero algo de lo que no va a dudar o cambiar de opinión es, mira, ahora voy a pensármelo, ahora voy a coger la cuerda y la voy a soltar de arriba y la voy a poner en otro lado porque ese lado ya no me gusta mucho. Imposible, porque se cae, va al vacío. Eso quiere decir, nuestros principios, nuestros valores tienen que ser absolutos. No pueden ser hoy día sí y mañana no, porque entonces caemos al vacío. La ley de la responsabilidad habla de la confianza en mí mismo. Por un lado, está sujeto la cuerda en el pico más alto, que en este caso es Dios y los valores, sujeto de ahí, pero luego tengo yo la responsabilidad de coger la cuerda y empezar a subir. Es la ley de la responsabilidad. Nuestra cultura, lastimosamente, fabrica hombres débiles. La ley del menor esfuerzo. Trabaja poco y gana lo máximo. La gente ama más la comodidad que el crecimiento. Esta fábrica genera valores que tornan al hombre débil. Y en esas personas débiles la única fuerza que se conoce es la pasión o la colérica. La voluntad es una fuerza consciente y constante. La voluntad es la conciencia de uno mismo, como les explicaba aquí, ¿no? A propósito del alpinista y de la importancia que tiene estar ahí. El alpinista nos muestra una imagen muy interesante. Cada uno de nosotros estamos intentando conquistar la cima del Himalaya. Lanzamos la cuerda ciegas. Debemos confiar en que está muy bien sujeto al pico más alto y más fuerte que es Dios. Y nuestras herramientas, la fortaleza, las habilidades, la determinación y sobre todo, teniendo clara nuestra meta, agarramos muy bien la cuerda y empezamos a subir. Elevamos nuestra conciencia. La voluntad está compuesta por dos cosas: acción del alpinista y decisión fija y clara de yo quiero llegar hasta ahí, los objetivos, y después perseverancia y constancia, es decir, ritmo. Nada crece sin esto, nada se movimienta sin esto, perseverancia y constancia. Todo el mundo manifiesto se fundamenta en estas dos acciones. Nuestro corazón, el cuerpo humano, se mantiene en ritmo imparable. Perseverancia, hacer siempre sin prisa pero sin pausa, y constancia, recordar siempre por qué estoy haciendo esto. No olvidar la meta, el objetivo, es decir, el propósito. Habíamos hablado entonces de que tenemos atributos de intelecto, de emoción y de voluntad. Pero habíamos dicho que la esencia de la causa, en este caso de Dios, es el amor verdadero. La incondicionalidad, la capacidad de dar amor siempre. Yo he querido poner unas máximas para reflexionar. El amor verdadero es solo verdadero cuando está conectado con el centro, con la ley del centro, es decir, con valores, con principios, con sabiduría, con justicia, con amor, con bien, con verdad. El amor es verdadero cuando respeta las leyes de positividad y negatividad, una ley que existe en la naturaleza. El amor es verdadero cuando ejerce una relación sana de dar y recibir. Las relaciones que tenemos entre esposo y esposa, entre padres e hijos, tiene que ser una relación sana. Si no es una relación sana de dar y recibir, no es amor verdadero. El amor verdadero es cuando su motivación es el bien, es la verdad, es la justicia, es la paz. Ahí existe amor verdadero. El amor es verdadero cuando yo evoluciono al dar y mi objeto o sujeto evoluciona también. Cuando existe un crecimiento, cuando existe un desarrollo, cuando existe una evolución como seres humanos, entonces el amor que estoy dando, recibiendo, es un amor verdadero. Si existe atascamiento, si las personas no evolucionan, las personas no crecen, las personas están sufriendo, tenemos que revisar nuestras premisas, tenemos que revisar nuestras máximas. ¿Vale? Me gustaría abrir el micrófono. Mónica, no sé si me está viendo, escuchando. Sí, sí, estamos escuchando. Me gustaría abrir el micrófono para poder entablar una conversación con las personas que estén, con las que no, bueno, si no han entrado muchas no pasa nada. No, que aquí están, todos tienen la libertad de compartir. De preguntar, de acotar, de decir algo que les parezca, algo que quisieran decir, alguna pregunta.
Yo no tengo ninguna pregunta. Hola, Jasmine, gracias, vale. Hola. No sé si sigue Judith por ahí o sigue conduciendo la pobre. O ya se desconectó. Sí, parece que se le fue el internet y se desconectó. Tenemos a Y se Lidia, desconectó, ¿no? Vale, vale. Pues nada, tenemos no a pasa nada, no Lidia pasa nada. y a Elaine aquí también. Elaine y Lidia. Ay, Bueno, Lidia, ¿está? Hola, buenas, sí, Alexandra, es que como andaba en la calle, pues me acabo de conectar, lo siento. Hola, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ¿Has bien, escuchado un poquito lo que hemos estado comentando? sí, un poquito, está muy bien, me parece que está bien. Bueno, bueno, mira, ojalá que puedas la próxima vez conectarte pues, a la hora con nosotras. Como decía, la intención de establecer varios Zoom, este tiempo vamos a hacer varios Zoom, varias reuniones, y vamos a ir desde el pensamiento de la unificación, desglosando un poquito qué es la ontología, qué es la epistemología, qué es la metafísica, hablar un poco de varios temas que queremos topar, y luego también ir dando ciertas pausas psicológicas, ¿no? Para que las personas que se encuentran con problemas de relación, sobre todo con uno mismo y con los demás, podamos encontrar en algún tipo de guía, ¿no? Más adelante haremos también unas charlas un poco más enfocadas al trabajo psicológico, al mindfulness, a la psicología positiva, a terapias de tercera generación, que son las que yo trabajo, que son la compasión, que son la aceptación, para poder ayudar a quienes estén pasando por situaciones emocionales o mentales, dificultades, ¿no? Pero básicamente lo esencial de esta tarde es que podamos entender que tenemos una identidad, ¿no? La ontología nos explica que tenemos una identidad, que somos seres con características, y esas características están en la naturaleza, en todo el universo, y esas características también las tiene Dios. Ese es el resumen. Tenemos una identidad y tenemos que responder a esa entidad siempre a los máximos, ¿no? A los máximos valores. Es decir, si Dios tiene la capacidad de amar incondicionalmente, ¿cómo puedo aprender a hacerlo? ¿No? Pero de una manera sana, porque aún el amor y el perdón en exceso puede ser dañino. A veces pensamos que no es así, ¿no? Que el amor y el amor y el amor puede transformar. No, el amor en exceso, el amor sin una verticalidad no ayuda, perjudica, ¿no? Daña. Igual que perdonar situaciones constantemente. Si perdono situaciones constantemente, sin pararme a reflexionar el daño que me hacen o el daño que eso hace a otros, el perdón pasa a ser dañino, no es bueno, ¿no? Entonces, sacarnos de ideas de la cabeza como que el amor y el perdón siempre son buenos, no siempre son buenos, ¿no? Hay que saber usar en su justa medida. Todas las fortalezas que tenemos hay que saberlas usar en su justa medida, porque usadas en exceso puede causarnos problemas emocionales, problemas mentales, ¿no? Entonces también cómo es ese amor que Dios practica, ¿no? ¿Cómo es ese amor que Dios nos enseña a los demás a practicar? Es un amor vertical, es un amor centrado, basado en el centro, y es basado también en la bondad, pero también hacer uso de la inteligencia, de la capacidad de saber elegir de entre las cosas que tengo en el camino, ¿no? Eso es muy importante también. Y ya que decir de las emociones y los sentimientos, que son nuestro talón de Aquiles, ¿no? El problema de la humanidad no tener autocontrol, ¿no? Pero no podemos tener autocontrol si no tenemos autoconocimiento, si no nos conocemos, si no sabemos cómo somos, si no sabemos de qué patita cojeamos, es muy difícil que podamos cambiar. Por eso es muy importante hacer una autoevaluación y buscar todas aquellas fortalezas, cosas positivas que tengo, pero también buscar aquellas cosas que no son del todo buenas y que no me permiten evolucionar y crecer y trabajarlas. Eso es evolucionar, eso es crecer, eso es ir convirtiéndonos en seres diferentes todos los días. Intentar acostarnos y levantándose siendo personas distintas, habiendo evolucionado, aunque sea un poquito en algo, habernos dado cuenta de un error, habernos dado cuenta de algún detalle en nuestro carácter que nos permite evolucionar, que nos permita cambiar. Entonces, en esta semejanza que tenemos con Dios, en esta capacidad de poder transformarnos a nosotros mismos, es en lo que creamos y crea la psicología positiva y crea también todo el trabajo que estoy haciendo yo a través de estas charlas, ¿no? Que es posible evolucionar, es posible crecer, pero si estamos todos compartiendo, unos enseñando a otros, porque todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que compartir, todos tenemos experiencias que hemos vivido en nuestra vida que nos permiten
o dar un consejo, o hablar con alguien, o consolar a alguien. Entonces, mi intención también con esta Zoom es que podamos crear unas relaciones familiares de verdad, ¿no? Que podamos conocernos, pero que también podamos compartir y podamos establecer relaciones verdaderas, relaciones que permitan saber cómo estás y cómo te encuentras y cómo te sientes y cómo va todo y en qué puedo ayudarte. Eso creo que es muy importante también, ¿no? Así que nada, Lidia, la próxima vez tienes que entrar a las 8. No sé si ya se fue también. Oh, aquí está, aquí está. Aquí está el Vale, aire. vale. Bien. ¿Alguien más quisiera decir algo? Hola. ¿Alguien algo? ¿O Bueno, yo alguien quiere quería preguntar un poco? preguntarte, No escucho. quería preguntar si podemos invitar a amigos también. Sí, por supuesto. Se puede invitar a quien quiera. Se Vale. puede invitar a quien quiera. A quien deseéis, podéis invitar que será bienvenido, ¿no? Y siempre cualquier comentario, cualquier cosa que queráis que se debe incluir, cualquier cosa que queráis que se debe hablar, o algún tema que queráis que se haga porque nos interesa, porque aquí estamos para ayudarnos, como decía, y nos importa cómo está el uno y cómo está el otro, ¿no? Como decía mi hija ahora, mamá, quizá la pregunta es, ¿cómo estáis? ¿No? Y efectivamente, ¿cómo estáis? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, quizá hay temas que quisiéramos abordar, quisiéramos conocer, o quisiéramos hablar, aprender, por ejemplo, a meditar, aprender, por ejemplo, a tener técnicas y herramientas para aprender a controlar nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra angustia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues también queremos hacerlo, también queremos darlo para que las personas poquito a poco vayamos todos evolucionando, todos creciendo. Bueno, voy a sacar el fondo, Mónica, si quieres, lo podemos cortar o dejar de grabar, como se dice. Y ya si alguien quiere decir algo,